Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos a este nuevo espacio que hemos creado dentro de la revista Expertos DAP. Hoy tenemos el gusto de tener dos invitados que son protagonistas de una obra que consideramos muy representativa del enfoque que estamos trabajando en la revista. La obra se llama La Vecindad. Es un proyecto del estudio Adamo Feigen y de la constructora CID, del cual Diego Silverberg es el fundador y director y que nos acompaña hoy en la entrevista, y Oscar Pasos, que es el instalador que llevó a cabo nuestra hoy doble fachada ventilada, que es un poco, digamos, el tema que nos convoca. Y a Gustavo Di Costa, el arquitecto Gustavo Di Costa, quien ya lo conocen, es arquitecto y periodista, y que nos acompaña justamente en la revista, en la sección Café, entrevistas con profesionales. Así que bueno, les doy otra vez la bienvenida a todos, y bueno, queda abierto el espacio para que podamos compartir algunas reflexiones acerca de esta obra que nos parece súper interesante y que habla de una nueva modalidad en cómo es la relación entre la ciudad y la naturaleza. Es un poco ¿no?, que es el perfil de la obra. Así que bueno, arrancamos. Genial, Karina, muchas gracias. Bueno, Diego, Oscar, bienvenidos. Gracias por participar. Como para empezar esta charla informal, Diego, preguntarte, desde tu rol de desarrollador de este emprendimiento, ¿en qué aspectos vos crees que benefició a este excelente proyecto de Adamo y de Feigen, La Vecindad? ¿En qué crees que potenció ese proyecto desde tu mirada como desarrollador el hecho de trabajar con esta fachada ventilada, esta envolvente tan particular? Bueno, gracias por invitarme. Cuento que nosotros hicimos La Vecindad Plaza Mafalda, este proyecto del que vamos a conversar, que fue el primer proyecto residencial de la compañía de inversión y desarrollo, que es el nombre de la empresa en la que yo me desempeño, pensando en un producto que tenía que tener prestaciones de calidad para el consumidor final. Y cuando pensamos en calidad, nosotros nos imaginamos que eso nace en la arquitectura y en el diseño y está acompañado de un montón de decisiones, tanto de determinaciones como de sistemas que terminan conformando la oferta total y la percepción de calidad y de prestaciones. Las persianas y la fachada son un elemento que están en esa línea, trabajando dentro del edificio. Por supuesto que tienen beneficios técnicos, de sostenibilidad, de asoleamiento y también algunos estéticos, pero también tienen, la forma en la que nosotros decidimos aplicarlo, tienen también otras cualidades que me parece que son importantes, que es la no percepción del elemento dentro del espacio. La arquitectura en general de este proyecto tiende a realzar el protagonismo del espacio y la calidad espacial por encima de los materiales que lo componen. Si ustedes ven la forma en que estos elementos de persianas fueron instalados, van a ver dos características muy básicas. La primera es que están en el exterior, no están dentro del interior de cada unidad. Y eso genera, obviamente, mayor confort en cuanto a que no tenés el ruido dentro de tu ambiente, pero también genera la posibilidad de que las ventanas lleguen hasta la losa sin tener un dintel. Y esa posibilidad espacial de tener dos planos que se encuentran, el techo y la ventana, y además coexistir esto con la posibilidad de tener una persiana, que es algo que típicamente no es un detalle resuelto,
creo que genera algo espectacular, que es esto de tengo la persiana y yo pago los costos, por decirlo de algún modo, espaciales de tener el cajón con el rollo ahí. Esa te diría que es la principal característica. Y bueno, a partir de la decisión de tener persianas, bueno, ya hay una segunda decisión en orden jerárquico, que es qué tipo de persianas poner. Y por supuesto que a partir de ahí fuimos a un sistema de aluminio que tiene perdurabilidad en el tiempo, que tiene motores con una activación con inteligencia, que tiene un montón de características de las cuales Oscar va a poder hablar más que yo. Pero nunca nos imaginamos esto en este edificio siendo de madera, siempre lo imaginamos siendo de aluminio. Correcto. Desde que nació. Esa posibilidad que te da este sistema no es menor teniendo enfrente un espacio verde, ¿no? Entonces es como que de alguna manera el proyecto logra con esta no percepción del elemento una cierta continuidad, un diálogo franco entre el interior de la obra y ese espacio urbano verde que tiene enfrente. Es como una extensión, un gran patio visual que logra. Sí, es tal cual lo que decís. No lo había mencionado, pero es algo muy importante. Todo ese frente nuestro de 40 metros más o menos es una fachada que da a una plaza y este siendo un edificio de 4 pisos tiene una relación con las copas de los árboles y los distintos juegos de sombras que genera la posibilidad de oscilar. Las persianas también da varios efectos muy agradables y muy interesantes también para la ciudad, con las dos perspectivas, ¿no? Logrando entonces ese juego de ida y vuelta con el espacio verde, pero al mismo tiempo ese control importante que vos mencionabas del tema térmico y del tema acústico también. Sí, y del tema de la seguridad también. Okay. Nosotros también en su momento, desgraciadamente, tuvimos que hacernos la pregunta de cuáles son los elementos de protección que la gente busca en un edificio bajo, urbano, en Buenos Aires en esta época, y no nos gustan las rejas como elemento fijo. Pero también entendemos que si la solución no está pensada desde el vamos por parte de quien lo hace, los usuarios después terminan decidiendo en función de sus criterios y necesidades. Entonces, anticipándonos a eso, básicamente a que venga alguien y ponga la reja que quiera, lo que hicimos fue pensarlo y también las persianas tienen que ver con eso. Son persianas que cuando están en una posición son un elemento de seguridad. Y bueno, de día, si lo querés abrir, tendrás más riesgo, algún otro recaudo, o podrás tenerlas en la posición horizontal donde permitís el ingreso del aire y de la luz y también estar protegido en términos de seguridad. Perfecto, perfecto. Y ahí es donde vos componés este gran proyecto, no en vano los reconocimientos que ha tenido en concursos de arquitectura, etcétera, porque se nota en la concepción del proyecto esto que vos mencionás, que toda la envolvente, entre otros aspectos destacables que tiene el proyecto, están pensados integralmente, están pensados ya en su propia documentación. Hay un corte de todo el sistema de fachada que es muy pensado, muy meticuloso. Sí, por supuesto, mérito del estudio Adamo Feidel, ¿no? Obviamente, claro, sí. Y cómo eso repercute en esto que vos antes mencionabas respecto de brindarle prestaciones al consumidor final, darle el objeto arquitectónico resuelto para que él no tenga que improvisar, tomando él una iniciativa o quizá, entre comillas, atentando contra ese objeto que le es entregado, ¿no? Por ejemplo, cada uno eligiendo su reja. Y es interesante en esta obra en particular cómo la decisión del habitar interior modifica, le da dinamismo a la fachada, porque habrá gente que trabajará sobre las persianas en un horario distinto del vecino y quizá por días de semana también. Entonces, la fachada nunca es la misma.
¿sí? Es como que tiene patrones, pero la definición de esa fachada en las persianas siempre es diferente, que eso es un elemento atractivo de la obra. Acá está la parte interna que me parece no hay mucho que aclarar, se ve perfectamente cuál es, cómo se integra la luz al espacio, ¿no? Cómo se puede regular. Y acá en esto tal vez Oscar tenga una explicación más completa para nosotros. El hecho de que hayamos tenido que integrar la persiana desde afuera, porque realmente la persiana se integraba desde una localización donde había unos canteros, y esos canteros ocupaban unos 40 centímetros apenas, y en esos 40 centímetros o menos había que hacer un voladizo de lo que ellos llamaron la pantalla de aluminio, y dentro de esa pantalla había que integrar el rollo. A la cortina, al no tener espacio entre una y otra máxima, no teníamos gran espacio entre una persiana y la otra, nosotros teníamos apenas un tubito de 4 centímetros y guías contra guías. Gracias a Dios salió todo bien, las persianas entraron muy bien y el funcionamiento está óptimo por los detalles iniciales con los que tuvimos cuidado, que fueron las guías, las columnas. Para eso la gente de la herrería, en su momento tuvimos gente que nos apoyó mucho con el tema de la herrería, y bueno, y después en líneas generales con el buen trato que tuvimos con todos, ¿no? En particular nosotros con Diego, que tuvimos una muy buena relación. ¿Ya han pasado 2 años, Diego, de la inauguración? ¿Pasaron 2 años? Casi, sí, casi 2 años. Y hemos tenido muy bajo service, no hemos tenido complicaciones, así incluso que estamos muy conformes con la obra y cómo nos fue todo técnicamente también. Decías, Diego, que que incluso algún cliente posteriormente incorporó alguna adición. Nosotros brindamos las persianas motorizadas, pero después estaba la alternativa de sumar cierta domótica o accesibilidad remota, y alguno de los clientes también lo incorporó eso, y a partir de ahí permite generar horarios programados y cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, este es un edificio que tiene orientación al este-sudeste, entonces a la mañana quizás es conveniente, o a la noche, que las persianas estén cerradas, y a partir de las 10, 11 de la mañana ya empiecen a abrir, y eso lo podés dejar programado, y algunas personas que compraron ese accesorio lo utilizan, y muchísimo. Sí. Colocamos el linteo de Sonfi y queda muy bien, y en particular para estos temas horarios y para programación de movimientos y qué sé yo, el linteo realmente es una herramienta fantástica que da una calidad, un salto de calidad importantísimo para el manejo y para la comodidad del usuario. Realmente el motor Sonfi en eso da un salto de calidad, indudablemente. Y bueno, ahí hemos puesto en particular en algunos departamentos. Y ha quedado muy bien, Y después está la parte convencional, que fue toda tecla, motor a tecla, pero han quedado muy bien y con la cortina tiene muy buen cierre, por la forma, por la disposición en la cual pusimos los ejes, tiene muy buen cierre y muy buen funcionamiento, y bajísimo ruido, en el sentido de que al estar separada, aislada del vidrio hacia adelante, la persiana prácticamente no se siente en el momento del uso, y eso tiene un valor muy grande. Y después, ante la intemperie, está a 40 centímetros separada del vidrio, que es importantísimo a la hora de la tormenta, a la hora de contener la intemperie y el sol. Estar tan separado del vidrio es fantástico. Por eso el diseño de la obra de Adamo Feider fue muy bueno.
¿Cómo resolvieron el tema de las guías? Si es 40 centímetros, digamos, el espacio de la mocheta que queda entre el filo de la ventana y el filo de la persiana. ¿Cómo salvaron la diferencia en 40 centímetros? O sea, ¿es una guía especial la que utilizaron? ¿O es una guía? No, las guías se colocaron columnas y a esas columnas nosotros le adosamos la guía de Alcemar. Le adosamos la guía de Alcemar. Esa columna vino a contener todo lo que iba a ser el engrampado de sostén de la persiana. Cada una de esas columnas que iba de piso a losa iba a contener la grampa soporte del eje de la cortina. Y a su vez iba a contener la guía. El tubo era apenas un tubo de 2 por 4 centímetros. Y ahí nosotros le atornillamos las guías. En esos 2 centímetros pusimos la cabeza del motor y el apoyo de la grampa de la cortina que seguía, de la que seguía y de la que seguía. Y así hicimos una sola línea de ejes y bueno, después a cada lado se le llevó la corriente, pero la solución estuvo ahí. Y en la medida justa de reparto, dentro de esos, eran menos de 40 centímetros, dentro de esos 35 que quedaron, la medida justa de reparto del eje para que el funcionamiento posterior sea prácticamente igual. Para que vuelque, porque es una regulable, necesitas... Sí, pero no te olvides, Cari, que nosotros teníamos 40 centímetros para que vuelque. Claro. O sea, yo tenía de línea de guía hasta el vidrio, yo tengo 40 centímetros. Había que preparar todo para que vuelque dentro de los 4 centímetros de la guía. Eso se prepara así, pero la cortina vuelca en el aire. Después lo que sí había que solucionar era, porque también iba un taparrollo, un cierre vista desde el lado de adentro, que ese sí tenía que tener la distancia para que le permita pasar a la persiana. Yo quedé muy conforme con el bajo nivel de sonido que tiene la cortina, no se escucha absolutamente nada con los vidrios cerrados, y muy contento con el cierre de la cortina, porque pudimos llevar el eje para adelante, la persiana cerró muy bien y funciona muy bien en toda su carrera, digamos. Oscar, recordanos qué productos específicos de sistemas DAP se colocaron allí, qué tipo de persiana, etcétera. Colocamos la barrio liviana, la regulable liviana con felpa, y toleró muy bien los 2,44 metros, sin ninguna clase de flexión, y en líneas generales quedó muy bien. Ahí sí, se me permite, puedo contar una pequeña anécdota, que es que el proyecto requería conceptualmente que ser monocromático, que todos los elementos de la fachada fueran exactamente el mismo color, pero hay 2 impedimentos muy importantes para eso. El primero es que se aplica sobre materiales distintos. A veces se aplica sobre aluminio y otras veces se aplica sobre hierro. Y los elementos a los que me refiero son el peine de aluminio, las persianas, los tubos y también las carpinterías, que en nuestro caso son de aluminio, pero que se compran en otro momento de la obra. Todas las cosas se fueron adquiriendo en momentos distintos. Entonces nos encontramos con una dificultad muy grande, diría casi imposible de resolver, porque en el medio del desarrollo de la obra, la producción de pintura en polvo, que venía desde una fábrica de Brasil, que tiene una sede en Brasil, se vendió, y la mitad de las cosas nos quedaron pintadas de un color, y después la otra mitad hubo que prácticamente construir de nuevo el color que se asemejara para cubrir ese requerimiento. Muy difícil, la verdad, que algo que parece simple, que es tener la idea de que el edificio tenga un solo color, es algo realmente constructivamente muy, muy complejo. Y Diego, te hago una consulta con respecto, nos quedan ya pocos minutos, nos quedan 8 minutos como para cerrar la entrevista, y yo te quería preguntar si este sistema lo volviste a utilizar en otras obras, si lo pudiste replicar o lo tenés pensado utilizar en otros desarrollos, que nos puedes contar si estás en este momento
vigentes como para, digamos, utilizar la experiencia de lo que habías mencionado antes en nuevas obras? Nosotros hacemos desarrollo inmobiliario y trabajamos con distintos arquitectos que van proponiendo soluciones y proyectos. Estamos terminando el segundo edificio de la vecindad, que se llama la vecindad Santos Dumont, y estamos a punto de lanzar un tercer edificio. En esos proyectos no está previsto la utilización de este sistema, pero yo no tengo dudas de que lo voy a volver a utilizar porque creo que es una solución muy conveniente. En el nuevo proyecto que estamos haciendo estamos usando un recurso distinto que tiene que ver con otros elementos de protección de sol, con unos elementos verticales y de madera, que son, digamos, otro recurso para lograr lo mismo. Pero estoy sumamente conforme con el material utilizado en esta obra y es muy probable que lo vuelva a utilizar. Creo, como te comenté a vos anteriormente, que la génesis de todo esto en los proyectos está en los arquitectos más que en los desarrolladores. Nosotros sí captamos que los clientes, cuando eligen comprar una vivienda, añoran algunas características de la construcción y del diseño que se usaba en tiempos pasados y que por cuestiones de costos dejó de usarse. Y me parece que hoy en día este producto resuelve técnicamente varias cuestiones que las persianas de madera no resolvían, y funcionalmente es fundamental, así que yo creo que va a tener bastante éxito. Pero me parece que pasa por digamos que el éxito de este producto puede pasar por la velocidad de adopción que le den los arquitectos en los proyectos. Correcto. Indudablemente. Acá está, el único arquitecto entre nosotros es Gustavo, así que vos tenés la palabra. No, totalmente de acuerdo, y un poco el tema de este proyecto en particular es que se entiende esa mirada que recién comentaba Diego, de cierta nostalgia de la vivienda de barrio, de la vivienda de pequeña escala, en relación al verde, en relación a los elementos de oscurecimiento, que yo creo, esto es opinión personal, que le agrega un valor único a la calidad de vida de un cliente, incorporando esto que comentaba Diego, o sea, la experiencia de la vieja cortina de barrio, pero con los materiales, cajones, sistemas domóticos, etcétera, del siglo XXI. Pero allí vos necesitas 3 componentes que aquí, por suerte, estuvieron presentes. 1, un estudio atento al detalle constructivo para resolver esto. 2, un desarrollador que entendió qué era lo que la gente estaba demandando en términos de mercado. Y 3, un excelente equipo de instaladores que pudieron amalgamar todo lo que pensamos y lo que dibujamos en la realidad de un muy buen material, pero que requiere de buena mano de obra también. Yo quiero agregar uno más, que es el director de la obra, que fue Rodolfo Riva, de Errecon Construcciones, que tuvo que lidiar con todo esto, que no fue algo simple. Porque la coordinación de los sistemas, de los herreros, de los instaladores, y de los arquitectos y de todo esto fue algo complejo y que también lo resolvieron bien ellos, y me parece importante destacarlo porque fue una pata importante, creo que es fundamental. Nuestro pensamiento va más en línea con lo que dijo Gustavo, y es cuál es la relación entre el costo y el valor que agrega. Y así como nosotros tuvimos la intuición de que el valor era mayor que el costo, el mercado también, porque pudimos vender el 100% del proyecto antes de terminarlo, la gente está contenta, no ha habido reclamos de calidad, y me parece que eso también posiciona al edificio y a nuestra marca y a nuestros futuros proyectos desde un lugar que es cómo nos gusta hacer las cosas. Ahí también tiene que ver casi con la forma, con el espíritu de cómo uno quiere laburar y qué quiere que queden los proyectos. Son proyectos para muchos años. Claro.
Y bueno, hay otros que deciden gastar el dinero en otras herramientas, y a nosotros nos parecía que esa es de lo más valioso. La gente quiere vivir bien. Había un amigo que me decía: no me hables de amenities, dame buena presión en la ducha. Claro. Que lo uso todos los días. Nos va a cortar en cualquier momento la conexión. Bueno. Es a propósito tener 40 minutos, justamente porque nos parece que es el tiempo óptimo para poder mantener este tipo de reflexiones y de conversación. Yo les agradezco a todos por haber sido parte de esta entrevista. Y queda abierta la invitación para una próxima. Muchas gracias.